Hola amigos, bienvenidos a su programa Ruquichaveando. Mi nombre es Poncho Campo y estoy con mi amigo el Panda Knoxville. Y esperando que se encuentren bien y se la hayan pasado bien chido esta semana. Amigo Panda, ¿cómo estás? Bien, hermano, bueno, en lo que cabe, en lo que no, pues cómo duele, güey. No, tengo un poco de tos, un poco de gripa, un poco de COVID, güey. Pero nada más, güey. Todo chido, güey. Pues qué buena onda, mi amigo Panda. Ni tan bueno, güey, porque pues, igual me vas a contagiar. Estamos aquí muy cerquita. No, güey, estamos en videollamada, acuérdate. Ah, sí, pero por lo cierto esta semana salió la noticia de que Rusia ya aprobó la vacuna contra el COVID. No, güey, no es cierto, es mentira, güey. Sí. Es un chip, güey, para que la URSS regrese, güey. Ándale. Se lo van a inyectar para que la URSS regrese. Se supone que van a enviar 2,000 dosis de vacuna llamada Sputnik a México, güey. No mames, Sputnik es una banda, güey, de Pepe Problemas, güey. El que hacía... ¿De Pepe Problemas? Sí, güey, ese se llamaba José Salazar, güey, y hacía videos de YouTube con los de No Me Revientes, güey. No mames. Sí, güey. Pues Sputnik lo investigué y es el nombre que hace referencia al primer satélite artificial de la historia. Es correcto, amigo. Así es. Por eso se llama así la banda de rock. Ah, no sé, pero sí hay como que mucho escepticismo en pues casi todo el mundo, sobre todo por la falta de la fase final de las pruebas. Se supone que la prueba tenía que haber comenzado en cierto número de personas, pero al final solamente la metieron en algunas. Y ya no hicieron una tercera prueba que ya son con miles de personas, güey. Entonces, pues la van a mandar pues a ver qué sale, güey, ¿no? Sí, pues ya que salga la URSS, ¿no? Ya que todos se vuelvan comunistas, güey. Que revivan a Stalin. No pudieron a Hitler, güey, pero pueden con Hitler. Stalin, güey. Sí, no, pues sí, su hijo, güey, de Hitler, güey. Hijo de Hitler. Por ahí la otra vez escuché también una historia de ese güey, pero bueno. No venimos el día de hoy a contar esa historia. Pero yo, antes de que digas cualquier cosa, sí. tengo una pregunta, amigo. A ver, dime. ¿Quieres saber la verdad? Quiero saber la verdad, ¿de qué? En mi mano derecha tengo el podcast de hoy, que lo tienes que escuchar y sabrás la verdad, güey. Y en mi otra mano, güey, tengo un botón que dice delay. Lo picas y vas a despertar en tu cama, güey, y esto jamás pasó. Jamás pasó de ninguno de los podcasts que hemos realizado, ¿no? Es correcto, güey. Y qué difícil. ¿Qué decides? Qué difícil decisión, señor Matrix. Pues precisamente, hermano, hoy vamos a hablar de que si vivimos o no en una simulación, güey, como Matrix, güey. Sí, la verdad es que yo que anduve rebuscando el tema de hace mucho tiempo, que en alguna ocasión lo encontré en un post o en un video de YouTube, de hecho lo encontré. Se me hizo una teoría bastante interesante, güey. O sea, porque realmente, si nos remontamos a la película de Matrix, fue muy chido el cómo se desenvolvió y cómo Neo, güey, se dio cuenta de que pues todo lo que vivía, güey, pues era falso, güey. Pero bueno, amigos, recordándoles que nos sigan en las redes como Ruquichaveando en Facebook, Instagram y Twitter, donde posteamos obviamente lo que sea, porque casi siempre son puros memes. Y pues ya saben que los lunes ya nos pueden escuchar en Spotify y en todos los lugares donde se publican podcasts, y el martes ya está subido al YouTube, amigos, así que en cualquier lado ya nos pueden encontrar. De hecho, también apenas encontré un post de podcaster latinos y también ya estamos inscritos. Ya nada más falta que nos manden el correo de OK, pero también ya vamos a andar por ahí, mi hermano. Perfecto, me es una buena noticia la cual no me la habías compartido. Sí, no, y es que fue apenas en la semana y de hecho está muy chido porque ahí puedes votar por podcast, güey. Y ya esos güeyes ya le empiezan a hacer publicidad y todo eso. No, es que qué chingón, güey. Qué bueno que no me habías hecho una buena sorpresa, güey. Ya, qué bueno que no me habías dicho, güey. Porque fue en la semana y como casi nunca hablamos, güey. Ah, exacto, o sea, exacto. Casi no pareces mi novia mandándome mensajes cada media hora, güey. Sí, pues sí. Y pues obviamente todo esto va con, en algún momento, un pensamiento existencial que tuve. Ya sabes que ya llegas a una edad donde ya le temes a Dios, güey. Ya ahora sí dices, no, ya valió madre, ¿no? Y pues obviamente vamos a hablar de la hipótesis de la simulación o la teoría de la simulación, ¿no? Que se supone que hay una teoría que explica que todo esto lo que vivimos no es real y solo estamos como en un juego de computadora o algo así. O más bien como en un experimento de alguien o de una civilización más avanzada, mi hermano. ¿Cómo ves? Pues yo indagando en este tema, la verdad es que sí me interesó bastante. Yo pensé realmente, y te lo comentaba, que era un tema cualquiera, un tema muy banal, que si alguien lo ponía como a la mesa de científicos, por así decirlo, lo iban a tomar como de, este güey está loco, ya tiene pinche efecto Truman, de que ya piensa Exacto, que su vida sí. es una película. Y me llevé una sorpresa bastante grande al saber que hay varios escritores, filósofos, científicos y matemáticos, güey, que sostienen estas teorías y que han hecho investigaciones. El mismo Stephen Hawking, güey, hizo antes de morir
una propuesta de este mismo tema, diciendo que su teoría de cuerdas no llegaba a un final porque la teoría de cuerdas no era algo que habían descubierto de diferentes dimensiones, sino más bien que era el error que había hecho el que había creado esta simulación, y que al darse cuenta de que él había descubierto ese error, pues suponiendo que es una computadora gigante, pues lo que hacía era pues básicamente tratar de corregir ese error, por eso nunca encontraba la solución. Como la respuesta, ¿no? Ajá, por eso nunca encontraba la solución de la teoría de cuerdas. Sí, ese tipo era bastante inteligente, a pesar de sus dificultades parapléjicas y todo lo que tenía. La verdad es que era un pensador cañón, güey. Pues te comento que todo comenzó en el 2003, cuando Nick Bostrom, un filósofo sueco que por lo cierto es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo, realizó una publicación donde hace una propuesta bastante interesante. Y es que él realiza una hipótesis donde comenta que casi es seguro que estemos viviendo en una simulación. O sea, todo empezó por este tipo. Obviamente, como tú dices, hay filósofos de muchísimo antes que ya habían propuesto algo, pero no lo habían propuesto como de tal manera como una simulación, sino como algo meramente existencial, güey. O sea, que podría existir otra realidad, pero Nick Bostrom fue el primero que dio esta ideología, güey, de que sí vivimos en una simulación. Cuéntame. Y fue uno de los que puso los 3 escenarios, güey. Ah, exacto, el trilema de Bostrom. El trilema de Bostrom, güey. Que el primero decía, güey, que las civilizaciones inteligentes nunca iban a llegar a desarrollar a un nivel tan elevado para producir estas simulaciones, porque quizás se iban a erradicar mismas antes de hacerlo. Sí, fue la primera. Esa fue la primera. Y la segunda decía que una civilización que llegó a tener la tecnología para hacer este tipo de simulaciones, pues quiere decir que era una religión, una inteligencia. Una religión. Eran unas civilizaciones bastante avanzadas que pues simplemente le iban a perder el interés. Iba a decir, ¿para qué chingados quiere hacer una simulación si puedo hacer otro universo, güey? Sí, y sobre ese segundo esa segunda parte del trilema, precisamente lo que comentas, la civilización está tan avanzada que dice, ¿para qué chingados investigo cómo éramos antes? O qué pudo haber pasado si yo ponía este elemento o esta cosa, güey. O sea, ya están tan inmersos, güey, en cosas tal vez socialmente políticas correctas, güey, en el futuro, que no es como de interés, güey. Sí, claro. Y ya la tercera decía que la que era más probable es que ya estábamos en la simulación, güey. Sí, exacto, ¿no? Precisamente ya existíamos dentro de la simulación y que lo único que hacíamos era pensar algo que ya estaba pasando. Pues la verdad es que yo no entiendo mucho de lo del trilema de este cuate, porque sí lo leí y eran cosas como que muy técnicas, güey. Hablaba de experiencias vividas, güey, hablaba de civilizaciones poshumanas, de simulaciones, de no sé qué cosa, güey. Entonces dije sí, pero yo creo que sí me tenía que haber metido muchísimo más en el tema, pero sí me causó así como que extrañeza el que dije, wow, entonces sí hay un tema de que sí podemos estar viviendo pues en una simulación. Pues para eso estoy yo, amigo, yo sí estudié. A ver, cuéntame. Pero antes de todo, un físico y ganador del premio Nobel llamado George Smoot dijo que no había razones sólidas para creer en las dos primeras opciones. O sea que la primera de que nos destruyéramos antes de llegar a la tecnología, y la segunda de que pues ya teníamos la tecnología pero pues ya no le íbamos a tener importancia, eran nulas, que no había una probabilidad de que eso pasara por el simple hecho de que el humano es curioso. Exacto, o sea, sí. aunque no hubiera querido, aunque ya no fuera de interés o relevancia investigarlo, lo iba a hacer simplemente pues, porque podía. Es que bien... Así que la más viable, güey, es que ya estábamos existiendo en esta simulación. En esta simulación, güey. ¿no? Es correcto, güey. Por eso él decía, güey, que el ganador, el chico George, decía, güey, que nosotros estábamos en una simulación porque tendíamos a repetir la historia, pero como con actualizaciones, güey. Como tu celular que tiene Facebook. Ajá. Y se actualiza y le ponen otro color, ¿no? Que ahorita ya se puede poner oscuro Facebook. Ándale. Entonces, eso ya es totalmente diferente al anterior, güey. Pero es exactamente lo mismo. Sí, porque al final de cuentas todo se remonta en primeras civilizaciones y ¿qué querían? Poder,
tierras, todo eso, hay guerra. Después volvió a avanzar todo, tema de paz y todo eso, y alguien dijo, ¿sabes qué? Pues yo también quiero tierras, poder y todo esto, hay que hacer una guerra y todo termina en guerra, güey. Sí, entonces en la actualidad pues seguimos en lo mismo, ¿no? Ahorita ya no son guerras tan sádicas, sino ya son un poco más de guerras políticas, sociales, intelectuales, pero al fin del cuento pues son guerras, ¿no? Sí, guerras que también dejan muertos y todo eso, no bélicamente como tú dirías, pero sí dejan muertos tal vez en un gobierno que suprime mucho a la gente o algo así, de todos va a haber muertos, güey. Nadie los ve, nadie los reconoce, pero al final de cuentas siempre lo mismo, güey. Sí, claro. Pues, pero bueno, mi amigo Panda, si estuviéramos viviendo en una realidad virtual o en una simulación, ¿qué es lo que le pedirías al programador o a la persona o ente o la cosa que esté haciendo eso? ¿Tú qué le pedirías? Que güey? me haga flaco, güey. Ya, es lo único, güey. Así Ya, de, soy feliz, ya, güey, ¿no? pero la obesidad no me hace tan feliz. Que me haga flaco. Yo le pediría que mi novia no se enojara tanto, güey. Se enoja por todo, güey. Es que no entendiste, güey. Cuando hablamos, ¿te acuerdas que hablamos, güey? Dije que no era una novia, güey. Era el séptimo duende de Blancanieves. O sea, era gruñón, güey. Gruñón. A huevos, bueno. Ese güey, aunque es feliz, se enoja porque es feliz, güey. ¿Por qué no pedirle que me hiciera rico, güey? Bueno, tú me lo pides y te puedo hacer rico. ¿Qué pasa? O sea, tú nada más hablas. No, pero sí, ¿en algún momento jugaste el juego de Sims? No, hermano, yo sí tenía Xbox. No por eso, pero el de Sims fue súper famosísimo. Y si te tocó, tú podías ir haciendo que tu personaje fuera más chido, con dinero, que le compraras una casa, güey, que no sé qué cosa. ¿Por qué diablos no hacen eso con nosotros, güey? O sea, si hay una simulación, ¿por qué nosotros no podemos pedir algo, güey? Y pues no sé, güey, como tú dices, ¿no? Que me haga flaco, que me ponga mamado, güey. Que deje de tener mi pinche miembro viril bien enorme con cabeza de gato, güey. Cabeza de topo, güey. Cabeza de topo, güey. O sea, qué pedo, güey, con esa madre, güey. Pues es que fíjate que, bueno, yo al menos yo no le pediría nada, güey. Pero si hablamos de pedirle a alguien o a algo, pues es que es como cuando le pides a Dios, güey, ¿sabes? O sea, es exactamente lo mismo. Le pides a tu programador, güey, que te quite una enfermedad o que te quite algún problema o que te ayude en algo, güey. O sea, básicamente sí lo hacemos, güey. Sí pedimos y le pedimos a alguien que no vemos, que no conocemos, pero que sabemos que está ahí, güey. Sí, que por lo cierto, Elon Musk, sí sabes quién es, ¿no? No, amigo. No manches. Hazme más sabio hoy. Es el magnate y dueño de toda Ciudad Peluche, ¿no? ¿No es cierto, o sea... güey? No, güey, es el fundador de SpaceX y de Tesla. No mames, no sabes quién es este cabrón, güey. Es famosísimo, güey. Conozco a Don Dimadón, dueño del Domodín. Pero no conozco a este güey. Bueno, pues este tipo, no mames, es famosísimo, güey. Es también un genio, güey, uno de los genios modernos, güey. Él visitó el podcast de Joe Rogan Experience y ahí compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de que el universo sea una inmensa simulación. Y todo esto parte, pues obviamente, de lo que platicamos al principio de una Matrix, ¿no? Como lo que aparecía, pues obviamente en esta famosa saga de las hermanas Wachowski, güey. Que por lo cierto, cuando hicieron Matrix eran los hermanos Wachowski. Sí. Y ya después ahorita son las hermanas Wachowski, ya después güey. Van a ser les hermanos, les hermanes Wachowski. Estuvo muy cabrón, güey, porque una de las hermanas escondió por mucho tiempo que era mujer, güey. O sea, ya hasta, me parece que fue en el 2012 o 2013 cuando empezó el movimiento cañón de feminismo y todo eso. Cuando quiso hacerse partícipe de eso y dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo soy mujer, güey. Y ya se había hecho el cambio de sexo y todo eso. Pero bueno, muy buenas pelis, güey, la verdad. Sí, fuera de lo que pase en su entorno personal, son unas escritoras muy chingonas, sí, güey. Se aventaron un universo, güey, de los pocos, como Harry Potter, que pueden llegar a trascender en tantas películas sin perder esa esencia de única. Sí, y de hecho ya viene la cuarta entrega de Matrix, güey. Ya va a salir, se va a poner interesante. Y pues este cuate dice que si asumes la velocidad con la que mejoran los juegos, llegará un momento en que sean indistinguibles de la realidad. Y es cierto, güey. Si tú te pones a ver un juego, güey, del 2000 a uno de este año, güey, puta, güey, las gráficas son completamente diferentes, güey. Deja de eso, güey, o sea, ¿en cuánto tiempo, güey, llegamos a este punto, güey? En menos de, ¿qué?
100 años, güey. No, es en muchísimo menos, güey. O sea, después... empezando desde que ya hicieran poleas y todo ese tipo de cosas, güey. A la actualidad, donde ya una pantalla es touch, güey, y básicamente lo haces todo moviendo con gestos. Y hay cosas que ya ni siquiera son touch, güey, ya nada más con sensores de movimiento. Llegan a hacer una acción que tú quieres o que tú estás pensando, güey. Imagínate en 1000 años qué vamos a llegar a hacer. Y es que mira, todo parte a partir de el término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial viene la llamada Guerra Fría, güey. Sí, es correcto. Pero esa Guerra Fría no se refiere otra vez en un combate bélico, güey, sino se refiere en qué país aumenta su tecnología tan más rápido, güey. Y ahí es donde viene el tema de cómo pudo la humanidad haber pasado de nada, güey. Porque prácticamente no es que no tuviéramos tecnología en ese entonces, pero de prácticamente nada a, como tú dices, güey, estar con una pantalla touch, güey, estar ya con elementos holográficos, güey, con la inteligencia artificial, todo eso y dices, no mames, güey, eso fue muy cabrón. Es como si le metieras ¿cómo se llama? ¿Cheat? Un cheat. ¿Has visto en San Andreas? Que le metes el cheat, güey, y ya es como un truquito, güey, para aumentar el poder o algo. Los hacks. Ándale, o algo así, güey. Sí, porque Cheat es el hermano de Chip de las ardillitas. De Chip y Dale, ¿no? Sí. ¿Cómo dijiste la otra vez? No sé, güey. Donald y Chip, no, Chip y Donald, no sé, güey. Pero ahí es donde dices, no mames, güey, ¿qué pido con esa madre? Sí está bien interesante cómo la tecnología pudo haber avanzado, y ahí es donde viene la primera referencia de hay algo raro, güey. O sea, claro. no creo que esto sea nada más de, ay, sí, ya pasó, la tecnología avanzó tan rápido y ni siquiera la gente se da cuenta. Ve viendo el tema de los celulares, güey. En el 2010, me parece, estábamos hablando de un LG Cookie, güey, donde decías, puta, güey, ya hay pantalla touch, de un iPhone, güey, y que decías, puta, que ahorita, güey, no mames, los teléfonos tienes absolutamente todo en un teléfono, una cámara, radio, música, güey, las fotos que quieras, y está evolucionando tanto, güey, a que ya ni siquiera necesitan tanta memoria porque ya existe una nube, güey, donde puedes subir las cosas, güey, todo eso. O sea, todo va avanzando, pero nadie se da cuenta, güey, o sea, todo lo toman como muy normal, güey. Es que no es que no se den cuenta, güey, sí se dan cuenta, pero es que depende de las generaciones, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le presento algo así a mi abuelo y para él soy mago, güey. Sí, güey, ¿no? Pero se lo presento a mi sobrino de 4 años, güey, y me dice tonto porque no sé manejarlo con la velocidad que ese güey dice, güey. Sí, ahora tú eres el abuelo, güey. Ahora yo soy el abuelo. Sí, exacto, güey. ¿no? Y hasta luego a veces es manchado que tus papás te digan, oye, ayúdame a bajar esta aplicación. Y no mames, es tan fácil, pero pues debemos de entender, como tú dices, el tema de las generaciones. Entonces, el pedo de que no se den cuenta de todo lo que está pasando alrededor es esto de las generaciones, güey. Y hablando de no darte cuenta de las cosas, güey, hay un experimento, güey, que hacen los científicos, güey, que los llevan matando, rompiéndoles la cabeza años, güey. Y no nada más a uno, a muchos científicos, que es el experimento de los átomos con el movimiento, güey. No mames. Ahí el experimento trata de que ponen una pantalla. Ajá. En medio en el trayecto hacia la pantalla ponen una tabla con 2 ranuras, güey. Exacto, y déjate, te interrumpo tantito, güey. Estaba en la semana haciendo el capítulo y dije, pues vamos a ver de qué estamos hablando y todo. Y sin jalada, güey, el día de hoy tuve un sueño lúcido, güey. Y me dio miedo, güey, porque dije, no mames, ya estoy en un lugar donde estoy viendo a una persona que pues, lamentablemente dejó de existir hace algún tiempo, güey. Y yo dije, no mames, güey, es que tú ya no estás aquí en este mundo, güey, déjame ir. Y me dio miedo, güey. Segundo, también traía ese mismo ejemplo, güey, de lo de los átomos, del experimento que dices, güey. Está bien cabrón, pero cuéntalo, güey, porque está súper interesante, güey. Bueno, se supone que hacen disparar unos átomos a través de estas rendijas. Sí, son 2 ranuras. 2 ranuras para ver el comportamiento de ellas. Entonces, mientras hacen el experimento, pues obviamente salen las ranuras en... Si tú haces el experimento entre las ranuras, pues los patrones son un poco similares, ¿no? Sí, de hecho se hacen como 2 líneas, güey. Sí, es correcto. Ajá. Porque, pues obviamente, son 2 ranuras, no puede atravesar más, güey. Sí. Pero si tú lo haces aleatoriamente, güey, pasa algo que se llama el patrón de interferencia, güey. Ajá, sí. Que exacto. Es cuando hace
más de 2 ranuras, güey, pero son exactas, güey, las ranuras. O sea, esos son, no recuerdo si son 6 o 7 ranuras, más bien líneas que se forman. Que se forman en la pantalla. En la pantalla. Sí. Entonces, cuando los investigadores intentaban saber cómo era esto posible, pusieron sensores de movimiento para saber si los átomos tenían como mente propia o si tenían decisiones propias, y volvían al experimento anterior, güey. O sea, volvían a formarse las 2 manchas de las ranuras. Se supone güey. que todo esto va basado en la física cuántica. Es correcto. Y comentan que todo va referente al espectador. Si tú estás viendo el experimento, se forman esas 2 líneas, güey. Es correcto. Si tú no estás viendo ese experimento, ahí es donde se dispersa, güey, que hace la ¿qué dices? El patrón de interferencia. Exacto, güey. Entonces ahí es donde dices, no mames, ¿qué pedo con este desmadre, güey? La neta, la física cuántica está muy rara, güey, porque no se comporta de la manera que nosotros, pues, estamos acostumbrados o vemos diariamente, ¿no? De ahí la teoría de que estamos en una simulación, porque quiere decir que en esta simulación en la que estamos dentro viviendo todos, los que estamos, nosotros dos y los que nos escuchan, como la estamos observando, las leyes de la física y las leyes que existen se rigen. Ajá, exacto. Pero mientras no las observemos, entonces son otras. Sí, había un experimento también de que metían a un gato en una caja, güey. Y se supone que tú pensabas que el gato estaba en esa caja, güey. Cuando en realidad no sabes, güey. No sabes, güey, porque lo estás viendo. Y pues bueno, hay algo que se llama la teoría de Ómpalos. ¿La has escuchado? No, jamás. Y es súper interesante. Y es súper interesante también saber cómo los mejores cerebros de una época han dedicado arduos esfuerzos a cuestionarse cosas bien absurdas, güey. Y esto ocurría en Inglaterra en el siglo XIX, güey. Imagínate esto, cuando se debatía sobre la interesantísima cuestión de si el Adán bíblico tuvo ombligo o no, güey. Y tú vas a decir, ¿esto qué tiene que ver, güey? Pues sí, se supondría que no tendría que tener, exacto, ¿no? Dice, si Dios lo creó como el primer hombre, tener ombligo sería pues algo un tanto ilógico, ya que sin madre que lo pariera o algo así, no tiene mucho sentido el cordón umbilical. Por otro lado, parece que crearlo sin ombligo dejaría al primer hombre, a la idea arquetípica del ser humano recién salido del horno, de la creación divina, pues un poco incompleto, güey. Entonces ahí es donde dices, no mames, ¿por cómo se les ocurrió eso, güey? Bueno, yo tengo otra ilusión, ¿no? Ajá. Otra alusión a eso, de que precisamente Adán y Eva, güey, sí fueron los primeros pobladores, sí fueron los primeros en tocar la tierra, pero no fue porque los crearan aquí, güey. Sí, Sino no. que se supondría, en la teoría, que nosotros somos la descendencia de una especie en extinción, güey. Sí, de una civilización que se extinguió hace muchísimo Pero tiempo, no de la Tierra, Ajá, sí, sino exacto. de otro planeta, güey. Sí, y déjame decirte que por lo cierto un obispo de nombre Usher afirma que basándose en la cronología de la Biblia, la Tierra no podría tener una antigüedad de más de 6,000 años. Pero se me hace un poco ilógico porque hay varios descubrimientos arqueológicos que demuestran que se tienen millones de años de antigüedad. Sí, pero esos descubrimientos son entre piedras y metales, güey. Sí, exacto. Los cuales hay metales que no se generaron aquí, güey. Sino son que llegaron de rastros de meteoritos, de otros planetas, Es ¿no? correcto, güey. Pues la solución la dio el naturista Philip Henry Coase cuando publicó en 1857 su obra Ómpalos, precisamente, y en ella afirmaba que Dios había creado todo el universo y todas las especies vivas a la vez, tal y como pues obviamente lo narra el Génesis y todo eso, ¿no? Pero habría dado una ficticia apariencia de antigüedad a todo lo creado, de modo que los estragos arqueológicos o geológicos parecen tener millones de años cuando quizás solamente tienen 6,000. Coase llamó a este tiempo ficticio procrónico y al tiempo real diacrónico. Y ahora, siguiendo esta lógica, Dios creó a Adán con un ombligo procónico, que es como el tiempo ficticio, güey, con un rasgo de antigüedad ficticia, güey, porque pues obviamente lo iba a sentir incompleto, güey. Pues se supondría que ese güey era inmortal, ¿no? Él y Eva son inmortales, güey, porque a partir de ellos, sus hijos, fue que adquirieron el pecado original y se volvieron inmortales. Por eso sus hijos, Adán, Caín, Abel,
todos ellos vivieron años, eran longevos porque vivieron miles de años y conforme fue saliendo la descendencia, fueron viviendo 800, 600, 300, así, Pero hasta ¿por qué llegar crees a que, nosotros. pero ¿por qué crees que habrá pasado eso, güey? O sea, una, si eran inmortales, ¿dónde está? Una, ¿no? Dos, si iban bajando de edad, porque yo también recuerdo eso, que al principio vivían como millones de años, miles de años, y después va bajando, güey, hasta que ahorita la mortalidad creo que está en 75 años. No, ahorita la mortalidad es de 45 a 60, güey. No, aquí en México está en 75, güey. No. No, 45 si no estamos en África, güey, o algo. La mortalidad, la tasa de mortalidad del mundo a nivel global es de 45 a 60 años, porque los mata el cáncer, los mata diabetes, los mata la obesidad, güey. Entonces, hace 10 años, güey, el máximo que expirabas era al 85, 90 años, güey. Ahorita, güey, ya no encuentras señores de esa edad, güey. A menos que obviamente pues hayan nacido, O sea, ¿no es al revés? Yo había escuchado en algún momento que era al revés, o sea, que entre más pasaban los años, pues más chance de vivir tienes por los avances tecnológicos, por el avance de la medicina. Pero ya estamos hablando de una vida artificial, güey. Porque ya necesitas aparatos médicos, medicina sintética y cosas de ese tipo. Pero personas que vivieran naturales así, sin meterse nada y la chingada, pues ya la tasa de mortalidad ha bajado bastante. Ah, claro, pero pues obviamente güey. Sabes que pues en todo esto siempre vas a buscar pues vivir más. Que no sé, te digo ya hablando existencialmente, qué factor o qué estaría tan divertido de ser eterno, güey. No sé si te aburres en algún momento de tu vida, güey. O no sé si ya cuando estés anciano, güey, ya te dices, ya, güey, ya es tanto que ya mejor ya no quiero nada, güey. Ya. Pues a eso íbamos. Se supone que si nosotros estamos en una realidad creada por alguien, el ser que creó esta realidad tendría que no tendría que respetar las leyes del tiempo, del espacio, ni de la continuidad. Pues es que se supone que como tal, como leyes, esas solamente se rigen aquí en la Tierra, güey. Es correcto. Porque en el universo esas leyes no valen para absolutamente nada, güey. Pues eso es porque se supone que si seguimos viviendo en una simulación, güey, pues nada más está creado este mundo, güey. O sea, nada más este planeta tiene vida, como todos los religiosos y demás dicen. Que nada más nosotros existimos y los extraterrestres y todo eso demás no, pues sí tendrían razón, porque pues nada más creó este planeta, güey. O nada más esta realidad, güey. Por eso el espacio es nada, güey, por eso no encuentras más allá, güey, por eso todo es oscuridad, porque es como en un videojuego, si tú te sales de la área de juego, ¿qué encuentras? Un bug. Ajá, y ya no se encuentra nada, güey, se encuentra es vacío. Como cuando vas caminando en un juego y va apareciendo las cosas, güey. O sea, no es de que en el juego esté todo el mundo ya hecho ahí, güey. No, sino que va simulando las cosas. Es otra de las partes donde comentaban que se supone que es una simulación porque la presencia que tú tienes o lo que tú estás haciendo en ese momento solamente es tuyo, güey. Es correcto. Tú no sabes lo demás que o fuera qué es lo que está pasando, güey, sino tu circulito, se podría decir, tu centro, donde tú estás, es solamente lo que está ocurriendo. De ahí el experimento de que si se cae un árbol en medio del bosque, nadie lo escucha, ¿hizo ruido? No lo sé, güey. O sea, ese es como lo que mencionabas del gato, de la caja, del experimento del gato de Romlinger. Sí, güey, sí está bien y raro, también, ¿no? Ahí te va, y también lo dice Platón, güey. No mames. En su relato de la caverna, güey. Ah, ok, sí es cierto, tienes razón, güey. Pero no sé qué decía, güey, la verdad me dio hueva leer eso. El relato de la caverna trata de que unas personas que nacieron, crecieron y vivieron todo el tiempo en la caverna estaban atados de cuellos, pies y manos, y atrás de ellos había una fogata, pues sí, una fogata que proyectaba luz a una barda que estaba enfrente de ellos, que era lo único que ellos veían, güey. Ajá. Entonces, personas, güey, que pues obviamente no estaban atadas a ese tipo de vida, güey, les ponían imágenes o les ponían no sé, figuras que proyectaban las sombras en la barda, y para ellos eso era su realidad, güey. O sea, para ellos no existía nada más que lo que ellos veían de las sombras. Entonces, de ahí decía Platón que nosotros vivíamos a base de sombras, güey. Que todo lo que nosotros veíamos, las experiencias, recuerdos y memorias, eran sombras, güey. Eran cosas que nosotros veíamos, güey, porque no éramos capaces de voltear a ver hacia atrás o ver qué era lo que lo estaba proyectando, porque no teníamos
ni la conciencia, ni la inteligencia, ni la capacidad para poderlo entender, güey. Entonces, si nosotros salíamos de esa zona de confort, o si salimos de esa zona de confort, nos volveríamos locos, güey. Está bien cabrón, ¿no? Que imagínate ese tema de como otra vez remontando, es que la película más clásica, güey, Matrix, de la impresión que sería saber que estamos viviendo en una simulación. Sí, imagínate, güey, que todos están ahorita, porque esto es una guerra, güey, ¿no? De Dios y el diablo, güey, ¿no? De que si haces algo malo te vas al infierno, si haces algo bien te vas al cielo, güey. Pero imagínate que en un punto te mueres o te accidentas o lo que sea, pero mueres. Y en vez de ir a un cielo o a un infierno, despiertas en una pinche incubadora, güey. No, o eres otra cosa, güey, otro o eres ser. O eres un ser, güey, conectado a una máquina. Exacto, que güey. nada más te estaba, como un videojuego. Sí, que te proyectó, güey, a eso y para ese ser pasaron 1 hora jugando, pero para nosotros es una vida, güey. Y vuelvo a recomendar la serie de Black Mirror porque en un capítulo precisamente refieren a eso, güey. Ahí empieza el capítulo con unas chicas que se conocen y todo, se enamoran y todo eso. Y de repente se supone que son unas ancianas, güey, que están conectadas en una máquina y que como pues ya están muy ancianas, las hacen vivir en una realidad virtual, güey, y se enamoran y todo eso. Y yo que recuerde, el chiste del capítulo, güey, es que ellas se quieren volver a encontrar, güey, porque se quedaron como enamoradas, güey. Está bien cabrón ese capítulo. Pues no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, en la serie de Rick y Morty, en la caricatura, serie, como lo quieran llamar, hace muchas alusiones a ese tipo de realidades, güey. De que hay varios No. Una cosa son los multiversos que él dice que existen y otra cosa son las realidades que él crea, güey. Porque, por ejemplo, cuando en uno de los capítulos, güey, su auto de él se queda sin energía, ajá, se mete a la pila y los seres que viven dentro de la pila fueron creados por él, güey, con el simple hecho y fin de hacer energía para su pila. O sea, te das cuenta de que la mamó. Que tan culero sería darte cuenta que tú también eres eso, que vives dentro de la pila de un culero que está viendo que eres la pila de su control de tele o de Xbox o no sé, de algún aparato que necesite batería y nada más ese es el fin y nosotros matándonos buscando la respuesta de para qué nacimos, güey, y nacimos para eso, güey, para darle energía a la batería de algún Por cabrón, eso tú no güey. naciste para su amor de ella, güey. No, por eso, güey, porque tu único objetivo es llenar una batería, güey. Llenar una batería, güey, de un ser que ni conozco y nunca voy a conocer. Hay güey. otra referencia de Hombres de Negro, donde al último de la película ves que, no me acuerdo, creo que es en la 3 o en la 2, la verdad. No, en la 2, donde están los muñequitos en el casillero. Ajá, que están en el casillero y que ese güey le dice que pues no sabe todos los secretos del universo y él abre una puerta y nosotros también estamos dentro de un casillero, güey. Sí, en la 1, güey, que estamos dentro de una canica. Ajá, exacto, que estamos dentro de una canica, güey. O sea, hay muchas cosas, películas que al final de cuentas, en algún momento también, no recuerdo quién comentaba, que todas esas películas eran como mensajes ocultos, güey. O sea, mensajes que nos estaban preparando para la verdad. Para la verdad, se podría decir. Pues bueno, amigo Panda, hay varias cosas que refieren y que vivimos que nos dan entendimiento a que estamos viviendo en una simulación, güey. Y te voy a decir algunas de ellas, güey. Una, los sueños de bucle, güey. Y seguramente a todos los que nos escuchan alguna vez les ha pasado que sueñan repetidamente con una misma cosa. Y cuando crees que ya está todo hecho y terminado, te despiertas y dices, no mames, no. Vuelves a dormirte y empiezas a volver a soñar lo mismo, güey, para ver si puedes solucionar algunas cosas. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. De que puedes como que volver a regresar ese la sueño. Continuación del sueño, güey. Pero hay un pedo, güey, que nunca terminas de solucionar nada, güey. O no sé, güey, a mí sí me ha pasado que yo no termino de solucionar absolutamente güey, es que nada. No puedes solucionar ni tu vida menos un sueño. En la realidad, güey. Sí, güey. En la media realidad, güey. En la media realidad. En tu simulación no puedes, menos en un sueño, güey. Otro también es los ventados de Yabus, güey. Ah, ok, sí. Dice que son un tipo de paramnesia del reconocimiento. Y dicen que es la experiencia que se siente como si hubieras vivido previamente ya lo que está pasando, güey. Pues ahí te va una cosa, güey. Se supone que nuestra mente es tan rápida y ágil, güey, que literalmente vamos avanzados. Vamos hacia el futuro, 2 segundos, ajá, sí. No, 2 segundos. No me acuerdo cuántos sí, milisegundos, güey. Porque tu cuerpo, güey, reacciona mucho después que tu sí. cerebro. De ahí los chicos que llegan a desarrollar sus
sus reflejos, que ¡ay, qué buenos reflejos tienes! No son reflejos, sino que ellos ya lo habían visto, pero no lo entienden de esa manera, entonces su cuerpo reacciona al momento justo, güey, que cuando se cae un vaso, cuando te lanzan algo. De hecho, los hombres somos mejores teniendo reflejos que las mujeres, güey. Por eso generalmente los que son... Ni lo digas, güey, porque van a empezar el pedo feminista, güey. No, Todos somos o sea, iguales. es un experimento que se comprobó que, por ejemplo, los que juegan béisbol y fútbol americano tienen mucho mejores reflejos que la mayoría de las personas. Y es por eso, es porque tienen ese sentido de futuro, güey. Y en cambio las mujeres no, las mujeres viven como más en el presente, viven como más en lo que están haciendo en el momento, y nosotros no, vamos adelantados a lo que estamos haciendo. Por eso cometemos muchos errores, güey. Okay. Porque cambiamos ese trayecto nosotros, güey. Hay algo que también se llama a ver si lo puedo pronunciar bien, doppelganger. Doppelganger. Ok, y es la traducción de que alguien se parece a ti. Y pues obviamente hay una teoría donde afirma que todos, absolutamente todos, tenemos un doble en alguna parte del mundo. Sí, claro. No, el mío era Buda. Pero por el peso, güey. Sí, por eso. No, pero Buda no era el gordo, güey, se supone. Buda... Pero si digo su nombre, güey, nadie lo va a conocer, güey. Todos conocen que era Buda y era el gordo. Pero, sí, pero no era el gordo. Se llamaba Roberto. No mames. ¿Quién chingados va a conocer? Nadie conoce a Roberto, güey. No, pero se supone que sí hay una teoría donde no es uno, sino son varios. Me parece que son como 5, güey. 5 personas en el mundo, güey, que son idénticas a ti, güey. Los voy a buscar, güey, me voy a meter en pedos que se los quiero en ellos. No, y es que realmente hay, salió en, no me acuerdo en qué momento, una publicación donde todos empezaron a buscar a sus dobles, güey, y neta sí los encontraban, güey. Güey, qué miedo, güey. De hecho, había gente que se los encontraba de pura casualidad en un avión o algo y se tomaban fotos, güey, y eran igualitos, güey. ¿O no has visto las fotos que son así de puta madre, añísimos, de... no sé, de los 1600, de los 1300, algo así? Sí, con actores, güey, hay actores, por ejemplo, Nicolas Cage. Que dicen que es el diablo. Que no, que es un vampiro, güey, que nunca muere, güey. Pero se supone que también hay pinturas y está esa publicación, güey, donde la gente se toma fotos con esas pinturas y son igualitos, güey, a los de las pinturas, güey. Entonces también está medio raro, ¿no? Pues es que también, güey, si lo ponemos desde una perspectiva religiosa, güey, pues todos somos descendientes de Adán. Obviamente tendríamos que tener esa probabilidad, güey, de ser parentesco, güey. O sea, no sanguíneos como de hermanos, pero sí como de que, se parece al tío, ¿no? Entonces, si somos descendientes de un solo ser, pues obviamente iba a pasar eso, güey. Pero si lo vemos desde un punto donde estamos en una realidad que es creada, pues no mames, qué hueva andar creando a tantos cabrones. Sí, no, copy-paste. Sí, copy-pego y nada más lo pongo en diferente punto del planeta, güey. Y ya vemos cómo reacciona en México, vemos cómo reacciona en Italia, güey. Que podría podría ser una teoría, güey, o sea. Sí, podría ser. ¿Quién te dice, güey, que no ponen un panda en México, un panda en Brasil, un panda en Uruguay, un panda en Europa? Y con los mismos pensamientos, las mismas ideas, güey, pero como el contexto y el contorno de su socialización es diferente, crecen diferente. Entonces sería el proyecto, ¿no? De que como el mismo sujeto crece en la misma línea del tiempo, en diferentes lugares, cómo se desarrollaría, güey. Así es. También está el de los objetos perdidos. ¿Y a quién no le ha pasado, güey, eso? De que te pones a buscar algo que tú aseguras que estaba ahí, güey, y no, güey. No se movió o no está o lo encuentras en otro lado, no sé si será por demencia o no sé, pero lo encuentras otro lado, güey. Ahí viene el ejemplo de la mamá, güey, que te dice, ahí está en el cajón, y vas y como pendejo lo buscas y es que aquí no hay nada. Ahí está en el cajón. No, que no hay nada, güey. Bueno, ¿qué hago si lo encuentro, güey? No, pues es que, y tú bien seguro dices, no mames, no está, güey, la pistola, güey, llega, güey, y sí está, güey, esa madre, güey. No sé, güey, pero podría también ser un bug, güey, del sistema, güey. Pues todo esto lo que estamos hablando se supone que son como esos bugs, güey, del sistema, güey. Hay otro que estaba leyendo que dicen que son portales a otro mundo. Y si bien yo siento que es algo que el 99% de las personas no han vivido, no hemos tenido esa experiencia. Sí hay relatos de gente que comenta que iban hacia su trabajo, o que si iban a un viaje, o que iban en algún momento, y que en algún momento aparecieron en otra realidad, güey. Y se supone que ese es un bug, güey, del sistema, güey. Yo recuerdo mucho uno que pasó en la televisión hace algunos años, güey, de un señor de Kansas. ¿De Kansas o de Texas? No me acuerdo. Pero iba en su camioneta a visitar a su hermana, güey. Uh-huh. Y iba por una carretera que siempre viajaba porque iba cada año a visitar a su hermana.
Y en esa ocasión que él fue a visitar a su hermana hubo una tormenta. Y en la tormenta, cuando pasó la tormenta, pues llegó al pueblo, pero ya no reconocía al pueblo, güey. O sea, ya era diferentes las casas, diferentes negocios, diferentes personas. Y él asegura que era el pueblo donde creció, donde... Pues de esos pueblos donde conoces hasta el del panteón, güey. Sí. Cuando llegó a la casa de su hermana, no existía la casa de su hermana, güey. Existía una iglesia, existían otras cosas. Y en ese lugar, en esa realidad que él asegura que llegó, los Beatles no habían muerto. No mames. Y él escuchó en la radio una canción que aquí, en esta realidad, no existe, güey. Ah, ok, creo que sí lo recuerdo. Que él tenía el audio grabado, en una güey. cinta grabado unas canciones de los Beatles, güey, que jamás salieron. Ajá, que jamás salieron. Sí, en algún momento escuché esa historia. Estuvo bien cabrón, güey. Sí, fue la más sonada, güey. Fue muy cabrón y de hecho sí pasan la canción. Por ahí hay obviamente los escépticos de que hizo un revuelto de canciones de esto, del otro, que quién sabe qué, güey. Pero, güey, también a quién se le ocurre esas historias, güey. Sí, o sea, es que tienes que tener una imaginación muy cabrona, güey. Tiempo y bastante talento para poder hacer ese tipo de canciones que concuerden con tu historia, que concuerden con todo lo que estás diciendo, güey. Y que pues obviamente te la crean, güey, te la compren, güey. Porque al menos yo me invento una historia y voy a la televisión o así, sácate de aquí, niño gordo, estás menso, güey. Entonces, este chico aseguraba ese evento, güey. Exacto, ¿no? sí. Entonces, a mí sí me cabe la duda de que tal vez hay varias, no son universos, güey, sino son varias realidades en una sola computadora, güey. O como ahorita que los juegos, por ejemplo, hacen lo de Minecraft. Ajá. Y hacen su mundo, pero si tú quieres que uno de tus amigos, güey, entre a tu mundo, haces una puerta específica y por esa puerta llegas a su mundo, güey. Ok, sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero todo eso es posible porque están en una nube de información. ¿Qué te hace pensar que nosotros no estamos también en una nube de información y que a veces esas puertas pues se nos atraviesan sin querer? No, está bien cabrón, la verdad es que sí hay varios que sí hay varios fallos en la realidad o en la Matrix, ¿no? Y de ahí viene el efecto Mandela, amigo. ¿Cuál es el efecto Mandela? El efecto Mandela es cuando crees que pasó algo, pero no pasó. Ah, ok, que de hecho también es una manera de que lo utilizan en la tortura, güey. Que te hacen creer que sí pasó, güey. O sea, te están, o en un interrogatorio. De hecho, ese plan, que lo hacían mucho anteriormente, lo prohibieron, güey, porque era así como que tú, viste cómo el panda le pegó a esta mujer y todo, y tú, no, pues es que no. Bueno, otra vez te lo vuelvo a repetir, tú viste cómo el panda agarró un palo y le pegó a esta mujer, y te lo repiten tanto, güey, que al final de cuentas tú piensas que sí pasó, güey. Es que ese es el problema, eso se llama autosugestión, bueno, se llama sugestión, güey, tú sugestionas a la persona tanto que termina accediendo a lo que tú le estás diciendo por método de tortura. El efecto Mandela no es lo mismo, amigo. Entonces cuéntame qué es. El efecto Mandela es el término que se le acuñó a una de las cosas que pasó, porque muchos aseguraban que a Mandela lo habían matado en un año. Ajá. A ver, ¿tú según cuándo murió Mandela? La verdad no me acuerdo, pero él estuvo en una cárcel, ¿no? Ajá. Él estuvo en una cárcel. Y murió en la cárcel. Y yo que recuerde, había pues muerto. No murió en la cárcel, amigo. Entonces, ¿dónde murió? Él salió de la cárcel y murió después. No manches. Te lo juro, güey. Ese es el efecto Mandela, güey. Entonces es como el creer que pasó algo, pero no cambió eso, güey. Sí, güey, lo que te decía, güey. Sí, que Mandela había muerto en la cárcel, güey. Mira, el efecto Mandela es un término que se acuñó la bloguera Fiona Brown hace unos años. Como ella misma contaba, había mucha gente a su alrededor, incluida ella misma, que recordaba haber visto por televisión exactamente el momento en el que Nelson Mandela murió en la cárcel, el funeral en su honor y todo lo demás. En realidad Mandela sobrevivió al presidio y vivió algún tiempo fuera de él antes de fallecer, güey. Ok. Entonces ese tipo de cositas son el efecto Mandela, cosas que un sector de la población recuerda, pero que realmente no pasó, güey. No mames. Jamás pasó, güey. O sea, ni siquiera se acerca a lo que en realidad pasó, güey. O sea, son muchas cosas. Por ejemplo, lo del presidente cuando le dispararon, güey. Por ejemplo, lo de Colosio. Ajá. ¿Cómo recuerdas que lo mataron, güey? Se supone que Colosio estaba, no me acuerdo en qué estado, pero estaba en el norte. Y
resulta que ya estaba entre una multitud. Y cuando estaba en la multitud, pues llegó un tipo y pues, le metió un balazo, güey, en la cabeza, güey. Pues muchos recuerdan que estaban en un podio, güey, que estaban como en un escenario y que la gente se empezó a subir a abrazarlo y la chingada y que entre esos le dispararon. Ah, no mames. No, yo sí recuerdo otra cosa. Yo recuerdo que bajó del podio, güey, y ya estaba entre la gente. Pues no había podio. No mames, ¿cómo crees? No, él iba apenas llegando a la plaza. Yo recuerdo que sí, o no sé cómo te lo pintan también en la tele, güey, porque yo que recuerde, bueno, yo que he visto los videos, sí, primero como que había dicho algunas palabras todo y bajó y fue cuando lo mataron, ¿no? Pues no. No mames, está bien cabrón. ¿Sí? Ese es el efecto Mandela. Por ejemplo, ¿recuerdas la película de este, ¿cómo se llama? Tom Cruise, donde sale con calcetines y una camiseta blanca? No me acuerdo, güey. Que sale cantando una canción y se resbala en la sala. La toma es de la sala y nada más sale en diagonal cantando una canción con una camisa blanca y unas calcetas y unos lentes negros. Pues nunca llevó lentes negros. ¿Entonces? No llevaba lentes negros, güey. O sea, toda la gente hace esa escena y la replica, pero llevaba lentes negros, güey. Mira, está cabrón, güey, este pex, güey. Hay muchos, como contamos, güey, fallos en la... Ah, sí, güey, sí es cierto, güey. Fallos en la realidad. ¿Has visto los videos donde hay aves que están estáticas, que están en el cielo, güey, pero no se mueven? O Sí, sea, claro. que tienen como que esa manera de que supuestamente están volando, pero al final de cuentas no están volando, güey. Sí. O sea, está eso. O también hay aviones, güey, que también hacen como ese efecto visual, güey, donde no avanzan, güey. Pero ahí nada más están... Se supone que hay como un efecto visual, güey, que por eso pasan esas cosas, pero... O no. podría ser lo que decíamos hace rato del experimento de los átomos, güey. Como no lo estamos observando, pues la física y todo lo demás no funciona para eso, güey. Entonces hacen el patrón de interferencia, hacen lo que quiere, güey. Sí, pues, Y no. cuando lo observas, y como lo observas abruptamente, o sea, como de repente, pues no le da tiempo de reaccionar a la realidad o al sistema o a lo donde estemos para proseguir en lo que se supondría que tendría que ser normal, güey. Ok, pues antes de que me siga explotando la cabeza, güey, con todos estos desmadres, muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando. Síganos en las redes, denle like a las publicaciones, porfa. Y en serio, muchísimas gracias por los comentarios, por las cosas que nos ponen. Nos están agregando a las historias de otros podcasters, güey. O sea, la verdad es que esto se está poniendo muy Nos divertido. siguen mandando nudes, Nos güey. siguen mandando nudes de hombres. Ya no lo hagan, por favor. En serio, Pero no sé si nos escuchamos gays. Tú O sea, te escuchas gay, güey. sí lo somos, pero no somos de ese tipo de gays. Sí, no nos gusta que nos manden nudes de hombres. No, y menos de sus nepes. ¿Qué pedo con ustedes? Pero la verdad es un tema bien raro y súper interesante, amigo Panda. ¿Cómo ves? Pues yo la verdad, yo soy escéptico en muchas de las cosas. Soy un poco, no creyente en otras. Ya te voy a decir un poco gordo. Un poco gordo, no, un poco gordo no, güey. Eso sería un poco mucho. Pero yo creo que sí estamos en una realidad creada por algo. No mames. Llamémosle está... Dios, llamémosle el señor de las televisiones, llamémosle El Señor de los el Anillos. señor de los anillos, llamémosle el maestro, llamémosle ingeniero, llamémosle como le quieramos llamar, güey. Pero tanto las religiones como la ciencia, creo que es en lo único que están de acuerdo, que es que alguien nos programó para estar aquí. Sí, claro. O sea, alguien hizo esto, no específicamente para nosotros, pero sí que alguien controla fuera de nosotros lo que pase o lo que no debe de pasar, güey. Así es. Y mira, déjame decirte que encontré uno que se llama el síndrome de Capgras. ¿Lo habías escuchado? He escuchado Capgras, pero no. Este cree que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor, güey. Ah, que sí, se supone sí, que lo he también es escuchado. otra falla en la realidad, güey, de que tú piensas que tu familiar, tu esposo, tu hermana, tu papá o algo es otra persona, güey. O sea, lo ves y sí es un trastorno, güey, que la neta lo tienen bien identificado. Y hasta películas han hecho, güey. Entonces sí me quería, güey. Lo que pasó es que la suplantaron, cabrón. Sí, la suplantaron y ya de estar con otro gordo, güey. Ajá, güey, o sea, a ella le dieron otro güey igual que yo, pero es un pinche ser raro que me suplantó. Ser rostro, mamado. Ajá, pero ella pitudo. sabe que soy yo. Pero yo sé que ella no es ella, güey. Probablemente, güey. De hecho, hay una película que se llama... No me recuerdo cómo se llama. Tiene un nombre larguísimo, pero es de Jim Carrey, güey. No sé si la has visto, güey. ¿Así se llama? No sé si la has visto. No sé si la has visto. No sé güey. si la has visto, güey. Jim Carrey, 2007.
no sé cómo se llame, güey. Realmente, una de las películas que les puedo recomendar, que es más o menos referido a este pedo del mundo artificial y que a veces se les olvida que es artificial, es una película pues bastante dominguera, palomera, para echarte un buen domingo a gusto, que es la de Ready Player One, que habla precisamente de realidades virtuales, güey, de mundos, güey, que se crean a partir de lo que tú quieras crear, güey. O sea, ya ni siquiera solamente está Matrix, güey, sino hay otras películas que refieren a eso, güey. Está Ready Player One, por ejemplo, la de Inception, que la conocen como... Ah, sí, muy buenísima, güey. No sé cómo se llama en español. El origen. El origen. Sí, y de hecho también hablando de películas, ahorita te busco el nombre de la película que te quería decir, pero hablando de una de las películas de Jim Carrey que también habla sobre una simulación, es la del show de Truman, güey. A lo que te comentaba, sí. Bueno, esa madre se le acuñó, imagínate, la película le acuñó a un trastorno que es el trastorno de Truman, güey, de Truman Show, que es cuando crees que todo lo que te está pasando lo está grabando alguien o te están observando, o que todos los que están alrededor tuyo son actores, güey. O sea, son personas, güey, que te están observando qué haces, qué no haces. Y eso ha de estar horrible, güey. Y más yo que pues luego me masturbo todos los días, a cada rato, güey. Me da miedo pensar que miles y miles de personas están viendo esas escenas no gratas para los demás, güey. Güey, es que la película está muy cabrona, güey, porque la verdad es que sí te pones a pensar y llega un momento en el que ese güey ya se está dando cuenta de que todo es un show, güey. Es un show de televisión, güey. Y me acuerdo de una escena donde está el mar. Y ese güey dice, yo sé que me puedo escapar por aquí. Y se va en la embarcación y llega hasta una pared que simula el cielo, güey. Sí, entonces, es donde está el director, que para esto es su papá, güey. No mames. O sea, su papá, güey, es el que le hace ese desmadre, güey. Ah, pensé que su papá era el director de la película. No, el director del show, ¿no? Del show, güey. O sea, okay. En la película, su propio padre es el que lo mete a él. Sí, la otra la que te quería comentar es la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿La has visto? Sí, está hermoso. Qué peliculón, güey. Hermosa esa película. De hecho, son de esas películas que cambian completamente el contexto que tenemos de Jim Carrey, güey. Porque sí. Jim Carrey es mucha comedia y muchas mamadas y todo eso, que por lo cierto es uno de mis actores favoritos. Pero esta, güey, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, puta, güey, es buenísima, güey, esa película. Que sí, de hecho, pues va para la recomendación de lo que vean de la recomendación de la semana. Véanse esa peliculita, está muy chingona, güey. Ahorita de lo que te hablaba también de lo del síndrome de Capgras, hay una película de Angelina Jolie que se llama El Intercambio. Y en esa habla de que ella piensa que al que intercambian es a su hijo, güey. Y toda la película va basada, güey, en que tiene que ver, güey, que en realidad ese güey es su hijo, güey. Esa también hay que verla, está muy chida. Eso me suena más como a pinche paranoia, güey, ¿no? Como que nada más estás buscando que alguien te haga algo malo, güey, o no sé, güey. Como o a no reconocer a tu hijo, ¿no? Ah, sí, güey. Yo cuando tenga un hijo y me separe voy a hacer eso. Te vas a tener el pinche síndrome de Capgras, ¿no? No, mames, me cambiaron al niño. No, ese güey no es mi hijo, ese güey está bien feo, güey. Sí. Entonces, básicamente yo creo que ya dándole un punto final a esto, que obviamente pues no podemos cerrarlo de una manera abrupta, güey. Yo creo, güey, fielmente que sí estamos en una realidad creada por alguien y que probablemente cuando muéramos despertemos en una cuna, güey, o que seamos un cerebro nada más, güey. Ándale, güey, no mames, o sea, nada más somos bien en cabrón. Un cerebro en un pinche frasco con líquidos y mamás así, güey. con líquidos, ¿cuáles, güey? Pues no sé, güey, líquidos, pues de cerebro. Líquidos de cerebro, güey. Pues bueno, amigos, recordándoles que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en todos lados, y ahora sí ya nos pueden escuchar, apóyennos. Y la verdad es que esto se está poniendo divertido. Qué tema tan interesante. Y se me fue el tiempo, güey, de aboladísima, güey. Sí, yo tampoco lo sentí. Es que este tema realmente es muy interesante. Realmente me gustaría saber qué opinan. Me gustaría saber si ustedes son fieles de que Dios nos creó, de que un culero en una computadora no tenía nada que hacer y nos creó, o que simplemente pues somos paranoicos y nos gusta hacerle pedo a todo. Así es, ¿no? Pues bueno, amigos, vamos a pasar a la última fase del programa, como siempre, a decir nuestras palabras mágicas, palabras mágicas como super canción de Nacho Vegas. Muy buena canción. Muy buena canción. ¿Y qué onda? ¿Empiezas tú o empiezas yo? ¿O ni siquiera hiciste la tarea? No hice mi tarea, güey, pero traigo una recomendación. Ok, yo doy mi palabra. Y es depauperar. Depauperar. Es debilitar
extenuar física o moralmente, ya sea a uno mismo o hacia otra persona, güey. O sea, como chingarle la madre, pero más chido, ¿no? Como Así. más de caché. Ajá, te voy a depauperar. Pauperar. Me suena como a paupérrimo. Paupérrimo, pues es algo así, ¿no? Como paupérrimo es chico, güey, cagado, pequeño, no sé. No sé. Caca, güey. Sí. No sé, ¿y cuál es la recomendación, güey? La recomendación que les voy a hacer en esta ocasión es de una banda de metal. De black metal, thrash metal. De black metal, no mames. De Pensé niños que ibas muertos. a decir, no sé, güey, de la arrolladora, De la güey. arrolladora. No, es de una banda de un amigo que nos sigue, también nos escucha. Y que él tiene un proyecto musical bastante bueno. Que en lo particular, pues soy bastante fan de él. Acaba de sacar su nueva producción musical. La banda se llama Ente. La pueden buscar igual por Spotify, YouTube. Vayan a escucharla, realmente tiene canciones muy buenas. No es lo que generalmente esperas de una banda de este tipo. Esta realmente tiene estructura, tiene buenos acordes, tiene buena música, tiene buenas letras y tiene muy muy buena voz. Ok, pues hay Entonces, que... vayan y búsquenlo, Ente con H en medio de la T y la E. Ok, muy bien, amigos, y pues bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Para mí sí me latió, la verdad es que fue un tema muy raro, güey. Ya voy a estar con mis crisis existenciales, güey. Tengo miedo, güey, de que realmente esto esté pasando, güey, y el pinche culero del programador diga, ahora van a ser más gordos nada más porque ya me descubrieron. Como el capítulo de South Park, güey, donde se vuelven muy gordos, güey, que están jugando World of Warcraft. Y ya están bien súper cerdos. Pues así, güey, para andar haciendo podcast y descubrir que están en una simulación gordos. Y más gordos, Y más güey. Y sin gordos. amor y sin nada, amor, güey. sin nada. Pues bueno, amigos, nos despedimos y pues nos escuchamos. Voy a decir ahora sí, no nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Y pues bueno, fue todo el día de hoy. Nos vemos, chicos, cuídense por favor. Y pues que se la pasen chido, bye. Bye.